Hola, soy Ana Fuentes y este verano estamos repitiendo algunos de los episodios que más nos gustaron este curso. Hoy te traemos la historia de Cristina Pérez, que murió el pasado septiembre a los 57 años en un hospital de Dakota del Norte, Estados Unidos. Fue víctima de abusos sexuales por parte de un cura marianista del elitista Colegio del Pilar, en Madrid. Durante el último año de su vida, acompañada por su hermana Ana, Cristina peleó por algo que parecía sencillo: una carta de perdón de la Iglesia y una reparación por el daño que le habían causado. Esa carta nunca llegó, y con su muerte, la congregación consideró que ya no tenía sentido enviarla. Mi compañero Julio Núñez charló con ellas durante este proceso, y en este episodio escuchamos la voz de la propia Cristina contando su historia. Te dejo con ella, con Cristina, y con el episodio Abusos en la Iglesia y la carta de perdón que nunca llegó. Estimado Julio, ante todo, agradecerte tu labor periodística con los casos de abusos por parte de la Iglesia. Me parece un trabajo importantísimo. Mi hermana, Cristina Pérez, fue violada y acosada sexualmente desde el año 1970 hasta 1979, desde los casi 4 años hasta los 13 y medio. Hola, soy Julio Núñez, periodista del País que investiga los abusos sexuales a menores en la Iglesia Católica. Esta voz que escucháis es de Ana Pérez. Es la primera carta que me envió para contarme cómo su hermana Cristina había sufrido abusos sexuales por parte de un sacerdote en Madrid. Mi hermana Cristina Pérez quiere dar a conocer su caso y quiere que se le haga justicia, aunque el cura en cuestión ha fallecido. A la espera de prontas noticias y muy agradecida de antemano por tus molestias. Ana Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, listos. Mil gracias por estar aquí, por hacer esta entrevista, y Cristina te la quiere contar. Esta entrevista que vais a escuchar entre Ana, Cristina y yo se hizo a comienzos de 2024, cuando Cristina tenía 57 años. Tenía como 3 años y pico, y todavía no iba a párvulos. Iba a un colegio de niños pequeños y estaba un poco separada del resto de mis hermanos porque yo era más pequeña. Cuando se murió mi padre fue un choque, fue un trastorno, fue una cosa horrorosa. Mi madre tuvo que empezar a trabajar y entonces de repente este cura pues empieza a venir a nuestra casa se supone que ayudarle a hacer los deberes a los niños, a los 3 niños mayores. Él los ponía en la cocina en una mesa blanca que se abría y no podían levantar la cabeza. Él les ponía la cabeza para abajo y si no lo hacían le daba así con la mano. Ya, pero ¿a qué colegio iban, Cristina? Ellos estaban yendo al Colegio del Pilar en el barrio del Niño Jesús. Los 3 hermanos mayores de Cristina cursaban estudios en el Colegio para Niños Santa María del Pilar, un centro hermano de otro que había en el barrio Salamanca que se llama Nuestra Señora del Pilar, coloquialmente conocido como El Pilar, y donde se educaron varios de los grandes líderes de la transición y del mundo empresarial, como el expresidente José María Aznar, el exministro Pérez Rubalcaba o el periodista Juan Luis Cebrián. Ella iba a otro centro, y según su versión, los abusos se produjeron tanto en el Colegio Santa María del Pilar como en el de Nuestra Señora del Pilar, además también de su casa. ¿Cómo era él? ¿Qué personalidad radiaba, ¿no? Para cualquier persona que no lo conociese, ¿no? Nada más llegar. Tenía una sonrisa contagiosa. Tenía tanta carisma. Siempre estaba sonriendo y todo el mundo le daba la mano. Y yo lo veía como una persona pues buenísima. Y cuando me empezó a prestar un poco de atención, pues es como que estaba muy contenta. Él iba vestido de negro, pero de vez en cuando iba con ropa normal. Y me traía una piruleta.
Entonces yo siempre estaba esperando que viniese porque me iba a traer una piruleta. Y él me empezó a llevar, ponía a los niños en la cocina, a los 3, con la cabeza hacia abajo haciendo los deberes, y él me cogía de la mano y nos íbamos al cuarto de la chacha, a la parte de atrás. Para mí, como era una persona tan positiva, yo me encontraba como que, ay, que está tomando el tiempo para estar conmigo, para jugar conmigo, porque todo empezó jugando, poco a poco. Y me empezaba a contar que él quería ser muy amigo mío, pero que eso tenía que ser una cosa entre nosotros. Yo no sabía lo que era un secreto en realidad, pero me dijo, dice, yo trabajo con Dios y con la Virgen María, siempre la Virgen María. Dice, y lo que yo hago es todo para ayudar, y yo tengo la mano de Dios. Y poco a poco me empezó a meter la mano, yo era muy pequeña, entonces me empezó a meter la mano debajo del vestido. Y me acuerdo, yo no sé si sabes lo que es, me acuerdo, pero mi madre nos había hecho bragas de perlé. Las bragas de perlé tenían agujeros. Entonces él quería jugar un juego de encontrar agujeros en las bragas. Y a mí me parecía un poco raro, pero me decía, no, si es que esto simplemente es divertido. Eventualmente me empezó a tocar más y más. Yo no sabía ni qué hacer ni qué decirle. Empezó a bajarse la cremallera del pantalón y enseñarme lo que tenía. Y eso fue un choque, y me dijo, como le digas a alguien que estamos haciendo este juego, pues a tus hermanos, a tus hermanas se las van a quitar a tu madre. Otro día me decía, pues a tu madre a lo mejor la pueden matar. Un momento, enseguida volvemos. El padre Juan Carlos empezó como profesor marianista en 1948, en el colegio gaditano que la orden tenía en Jerez de la Frontera. Luego pasó por el colegio de Santa Ana y San Rafael de Madrid. Tras pasar por allí, llegó al de Cádiz, donde en 1966 fue nombrado director. Un año después, fue trasladado a la parroquia del colegio de Santa María en Madrid, donde enseguida entabló amistad con la familia de Cristina. Igualmente, cuando tenía como 5 años, me empezó a llevar. El resto de mis hermanos eran mayores suficientes para estar en casa solos. Y salíamos, y siempre íbamos en un coche negro que tenía una raya roja. Y yo pensé, digo, pues eso será el coche de los curas, yo no sé. Hace poco le dije yo que eso eran los taxis de entonces. Había veces que me llevaba a un sitio donde había una verja de metal. Luego más adelante me di cuenta que era el colegio del Pilar más grande. Yo ni siquiera sabía que había 2. De vez en cuando había gente con uniforme militar. Una vez le dijo a una persona militar, dice, te traje un regalo. Y se supone que cuando me iban quitando los botones y quitándome la ropa, él siempre me decía, asegúrate de que esta persona esté muy contenta, así Dios va a estar muy contento contigo. Y me quitaba la ropa poco a poco y me empezaba a besar desde los pies hasta la cabeza y me limpiaba las lágrimas. Y me decía que no, que ya verás que con esto vas a ir al cielo. Me llevaba, yo en la cabeza siempre he tenido, me llevaba a un sótano, como un pasillo que había debajo de la iglesia. Y las habitaciones, era una cama y un crucifijo, no había nada más. Yo no sabía que en esa iglesia
había un puesto de abajo. Hace poco mi hermana fue al colegio del Pilar y se lo enseñaron y me quedé con la boca abierta. Cuando era un poquito mayor, el padre Juan Carlos sin ningún problema me empezó a penetrar. Yo no sé si se acuerda mi hermana, pero yo siempre, cuando tenía que ir al baño a hacer pis, no quería ir. Y siempre estaba con la pierna moviéndola porque estaba intentando no ir al cuarto de baño a hacer pis. Y todos mis hermanos se reían de mí, pero vete al baño. Y yo, que no quería ir. Y es porque me escocía toda la parte de abajo. Cuando se murió mi hermano, se murió cuando tenía 18 años. Y yo tenía 11 y medio, una cosa así. Él hizo así y entró otra vez en nuestra casa. Él entró con una facilidad como una culebra. Y no solo eso. Me acuerdo que mi casa estaba llena de gente, de vecinos que venían a ayudar, esto y lo otro. Y es que todo el mundo lo quería y yo lo miraba y decía, pero si es que es una persona tan importante, tengo que hacer lo que me diga. Pero a la vez empecé a tener un pánico horroroso. Llegó un momento en que cuando caminaba por la calle estaba constantemente mirando hacia atrás. Cuando me llevaba a otro sitio me arreglaba el pelo un poco y me decía, anda, que vamos a una fiestecita y lo vas a pasar bien. Había veces que me daba una copita de vino. Ay, lo de los polvos, Cristina. Yo no sabía lo que era, Julio. Ponía unos polvos blancos en la mano y me cerraba, con una mano me cerraba un lado de la nariz y me lo ponía aquí hasta que lo aspirase. Por supuesto, yo no sabía lo que era eso, pero estaba tan flotando como que no me importaba lo que pasase, si había 2 hombres o 3 hombres. Tenía infecciones bastante a menudo. No, mi madre no me preguntaba ni por qué, ni nada así. Es como que había una pared entre las dos. Entonces, hoy en día yo no sé si ella lo sabía o no lo sabía. Pero yo mirando hacia atrás, veo como mi madre todos esos años tenía cara de preocupación. Mi madre me llevó a Vigo a pasar unas semanas con mi abuela. Mi abuela se dio cuenta de que tenía mucho flujo, había algo, y me llevó al médico. Y el médico estaba hablando con mi abuela y por lo que yo recuerdo le dijo que yo tenía gonorrea. Y se les veía hablar, pero hombre, ¿cómo va a ser esto así? Esto de que viene. Mi abuela estaba destrozada. Nos dio medicina y él dijo, quiero que me la traigas otra vez y que me la traigas más a menudo. Y mi abuela le dijo, bueno, es que no vive aquí, vive en Madrid. Y dice, pues tiene que ir a un médico en Madrid. Tomé medicina y nunca más se supo. Regresé a Madrid cuando tenía 15 años. Mi madre conoció a un diplomático americano que se iban a casar. El regresar a Madrid me dio un trastorno. Ya no lo vi cuando regresé a los 15 años, pero empecé a tener un miedo. Es que se lo llevaron a los 3. Cuando tú te fuiste a vivir a Galicia a los 13 y medio, a él de la noche a la mañana se lo llevaron del Pilar y se fue a Cádiz. Sigue. Oh, eso no lo sabía. Sí. En 1983 la orden lo envió de vuelta a Cádiz. Alegaba que tenía problemas de salud y en 1985 a Valladolid. Regresó al centro del Pilar en 1987 y allí estuvo 7 años como profesor. Meterme en el metro, la estación del metro donde yo paraba era la última de ese viaje del metro.
Y yo siempre tenía el miedo de que alguien me iba a atacar, de que alguien me iba a violar, de que alguien... Cuando iba en el metro, es que había veces que hasta me hacía pis. Porque todo esto es como que se metió en una caja y se cerró y se puso en la parte de atrás de la cabeza. Y ahí se quedó cerrado, como que lo olvidé. Hoy en día sé lo que es tener ansiedad. Yo empecé a cortarme cuando tenía como 11 años. El hecho de ver mi propia sangre me ayudaba a calmarme muchísimo. Pero nadie se daba cuenta. Marcharme a Estados Unidos fue como... En el 85. Y fíjate que yo no me fui a Estados Unidos, me fui a Canadá. No sabía hablar inglés. No conocía a nadie en absoluto. Pero fue una salvación. Me marché en el 85, el día 26 de junio, no se me olvidará. Porque fue cuando nos metimos en el avión, fue como pensar... Cuando tenía 30 y pico años, es cuando me empezaron a entrar unas memorias pequeñas pero muy rápidas. Yo cuando me casé, pues yo pensaba que era virgen. Y a los 2 meses me quedé embarazada con mi primera hija y me daba muchísimo miedo que la gente notase que estaba embarazada porque entonces iban a saber lo que había hecho. Cuando tuve a mi primera hija no pude conectar con ella. La cuidaba, la quería, pero no tuve esa conexión que una madre tiene con un bebé. Intenté suicidarme como 3 veces. Me acuerdo una vez que cuando la niña era muy pequeña, mi marido vino al garaje abajo y yo estaba con un camisón de color rosa con una pistola en la mano. Pero en aquel entonces, que era el año 89, de esas cosas no se hablaban, de depresión ni de... No, eso era tabú. Entonces, mi marido y yo nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo. Empecé a ver a un psicólogo y yo es que ni siquiera sabía qué es lo que me estaba molestando. Y una cosa que yo sí que te quería comentar, que a lo mejor Cristina no te lo ha dicho, es que si bien ella pudo trabajar y pudo hacer esas cosas, 2 cosas. Uno, en el 2016 ella tuvo una crisis emocional y no ha podido volver a trabajar. Y 2, Cristina no sale de casa. No sale de casa, no cocina, no habla, tiene pánico de salir de su casa y eso es algo que no se le ha quitado, Julio. No puedo superarlo. Compro ropa por correo. Puedo salir a mi jardín, pero ya te digo, nunca he cruzado la calle caminando. Poco a poco va mejorando el asunto. Es que de repente encontrarte una memoria así es como si hubiese pasado otra vez. Yo le decía a mi psicólogo, digo, es que tengo una mochila que tiene tantas piedras, digo, y cada vez que me entero de una historia nueva es como si meto más piedras. Y él me decía, no, tenemos que sacar esas piedras. Pero me hice muy fuerte. De repente cambié de carrera. Un día le dije a mi marido, digo, quiero ir a la universidad porque me quiero hacer bombera. Y yo estaba tan determinada, pero tan determinada, que lo iba a hacer físicamente y mentalmente, porque no es simplemente poner agua en un fuego. Hay que aprender un montón de cosas, hay que leer un montonazo de libros, hay que pasar un montonazo de exámenes. Pero el hecho de ver lo vulnerable que había sido esa niña y yo no somos la misma persona. Yo siempre la llevo conmigo, oro de la mano. Mi psicólogo me decía, bueno, pues habla con ella y que vaya contigo, eso no es una cosa mala. El padre Juan Carlos, hasta que se jubiló, fue capellán en otro colegio de Madrid, donde finalmente murió en 2014 en una residencia de la congregación. Yo he sufrido tanto, he tenido tantas veces que simplemente rezaba para poder dejar de respirar, simplemente desaparecer. Pero sabía que no podía porque mis hijas, mi marido me necesitaban. Había veces que iba conduciendo y veía un camión muy grande y pensaba, pues si meto mi coche debajo me muero. Cuando Ana me empezó a enseñar
documentales, me di cuenta de la cantidad de gente que pasaron exactamente lo mismo que pasé yo. Yo no lo sabía. Después de esta entrevista, Ana y yo tuvimos un contacto casi permanente y en esas conversaciones me contaba el siguiente paso que habían dado, que era contactar con la Orden, iniciar un proceso de reparación y pedir justicia. Ana me trasladaba cómo estaba yendo ese proceso casi a diario, casi semanalmente. Me pasaba la información que le remitía la Orden, me anunciaba de las reuniones que iba a tener con miembros de la congregación, pero también me trasladaba su malestar, el suyo y el de Cristina, por el proceso en sí. La Orden intentaba alargarlo, les ponía trabas y a ellas eso le resultaba muy duro. Era una revictimización constante. Cristina tenía que contar su historia y la Orden no le daba una respuesta segura y sobre todo no le ponía una fecha para recibir la reparación. Cristina, quizá una pregunta así, pues muy sencilla que puedes apuntarnos. ¿Qué necesitas? Necesito una carta que esté escrita en un papel de buenísima calidad. Que sea una carta que la pueda poner en un marco. Me gustaría que en esa carta le pidiese perdón a todos mis hermanos, a mi madre, a mis hijas. Me gustaría que estuviese firmada por el cura de la iglesia de Pilar, por usted y Jackie. Sí. La más alta autoridad de España. Autoridad católica. La más alta autoridad de Roma. Yo tengo un espacio en la pared que está listo para esa carta. Aquella carta tan importante para Cristina nunca llegó a su casa de Estados Unidos. Recibió un mensaje de WhatsApp el 13 de septiembre de 2024. Era su hermana Ana. Julio, mi hermana, acaba de morir. Estoy en un avión de camino a Madrid. Estaré allí el 3 y el 4. ¿Podemos reunirnos? Es hora de publicar su historia. Ana quería cumplir la voluntad de Cristina y contactó con los marianistas para decirles que ella iba a seguir con el proceso, que ella iba a seguir reclamando la reparación económica y la carta donde los religiosos le pidiera perdón. El provincial de los marianistas, Iñaki Sarazúa, fue rotundo en su respuesta. Ni la carta de perdón ni la reparación económica tienen sentido ya, una vez que Cristina ha fallecido. El País publicó unas semanas después la historia de Cristina, tal y como nos había revelado en varias ocasiones que era su deseo. Tras ver la luz el reportaje, la Orden afirmó que no daba credibilidad a una parte del relato de Cristina, la parte en la que revelaba o acusaba que el padre Juan Carlos se la había entregado a otras personas, a otros militares, a otros sacerdotes para que abusasen de ella. Los marianistas aseguraban que eso se lo había inventado su hermana Ana y que Cristina jamás se lo había contado a ellos. Pero mentían. Sí, yo creo que aquí la prioridad, Cristina, es lo que te pueda ayudar, es que te pueda ayudar a ti, y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, la manera que sea menos dolorosa para ti, perfecto. Cristina había grabado todas las conversaciones que tuvo con los marianistas. En ella contaba eso. Pero no solo con los marianistas, también lo había contado y lo había grabado con ESMA. ESMA es una organización independiente que la congregación había elegido para mediar entre ellos y Ana, para pagar la reparación y el envío de la carta de perdón. Un poco tú cómo lo ves, ¿no? Y efectivamente yo he tomado nota y eso a mi cuenta, ¿vale? Los marianistas guardan ahora silencio y la voz de Cristina sigue resonando y llegando a decenas de víctimas. Su hermana Ana, mientras viva, seguirá luchando para reclamar justicia. Al empezar a superar todo esto, me siento como que necesito volver a España. Porque si no vuelvo, el padre Juan Carlos gana.
Y el hijo de puta está en el cielo limpiando váteres. Si conoces algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbenos con la denuncia a abusos@elpaís.es. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.